filología nos vamos a centrar ahora en lengua y literatura italianas. Me acompañan en esta mesa de trabajo, de conversación, María Angelica Giordano Paredes. ¿Qué tal, María Angelica? Muy bien, buenos días. Saluti, ¿cómo va? Benissimo. Qué bonito suena el italiano. Y María Gracia Moreno Celeguin, ¿lo digo bien? Sempre dudo. No, Celeguin perfecto, sì. Benvenuta e tante grazie. Buongiorno, grazie. Son profesoras asociadas del área de filología italiana y este programa que tenemos por delante forma parte de la serie que inauguramos este curso, es el legado cultural de la literatura femenina del siglo XX en Italia. Yo creo que es un acierto dedicar esta serie de programas porque vamos a conocer mujeres muy interesantes que han escrito unas páginas inestimables de la literatura italiana y yo creo que nos sirven como reflejo de lo que ha trabajado la mujer, lo que sigue trabajando, y yo creo que es una forma de hacer justicia a la labor que ha estado callada durante tiempo y dar a conocer a los estudiantes, y no solamente estudiantes, sino a cualquiera que pueda escuchar este programa. El título del espacio de hoy es Goliarda Sapienza, mujer, artista y escritora. Si me permitís, hago una introducción para todos los oyentes y diré que Goliarda Sapienza, actriz y escritora, pero ante todo mujer, vivió en una sociedad en la que la emoción, el amor, la elección, la fidelidad e incluso la memoria podían ser consideradas como enfermedad. Y no sé cómo entrecomillarlo en radio, pero creo que esto tiene que dejarse notar. Sostiene una lucha férrea contra el pasado y la figura de la madre que marcó notablemente su existencia, siempre ausente de su vida en los momentos más importantes, en las decisiones más significativas y totalmente carente de sensibilidad. Todas estas circunstancias crean en ella un constante transfer que será siempre la sombra de sus pasos. Su obra, la obra de Goliarda Sapienza, no es muy extensa, pero casi todas sus novelas llevan el sello de su deambular cotidiano, son pequeños recortes de su vida, y si las juntamos, armamos el puzzle de su existencia. En su novela Il filo di mezzogiorno, publicada en 1969, Goliarda se sumerge en las profundidades de la psique y nada en las aguas de su memoria para extraer todas las enfermedades de su época a través del psicoanálisis, que al final se convierte en el espejo que refleja la herencia psicológica de la madre, enloquecida antes de morir, y la frialdad de una sociedad incapaz de entender y percibir su talento artístico. Pero su vida también tuvo momentos bonitos, intensos e inolvidables, esos años de dedicación al cine, rodeada de conocidos actores de fama nacional e internacional y a los que dedicó lo mejor de su talento artístico con toda la frescura de su juventud y todo el esplendor de su belleza, todo hay que decirlo. La sinceridad y sensibilidad con que nos cuenta su vida la convierte, al final, en la historia de todos, de una época y de una mujer. De todas las mujeres de su época, la no muy lejana Catania, en el sur de Italia, de la primera mitad del siglo XX. Es una introducción muy emotiva, muy profunda. Realmente refleja la vida de Goliarda Sapienza, que además de novelista, también se dedicó al cine en su polifacética existencia. Pero realmente hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y es el nombre de Goliarda, que no es muy común en Italia. ¿A qué se debe, Angélica? ¿Hay alguna historia detrás de este nombre? Sí, efectivamente, María. Es bastante curioso. Yo cuando empecé a investigar sobre la escritora me llamó mucho la atención también. No se suele escuchar. Efectivamente, no es un nombre común femenino. Aunque sí se utiliza mucho para los hombres, pero bastante poco. En realidad no es común tampoco. Pero ahora os lo contaré. La vida de Goliarda Sapienza transcurre entre la incandescente Sicilia de los años 20 y la prometedora capital italiana, a donde la escritora se trasladó en busca del éxito. Y en el fondo escapando de una familia fría y manipuladora, de la que os hablaré también más adelante, porque influyó mucho en su vida esta familia. Los padres, ambos viudos, contrajeron segundas nupcias y construyeron una nueva familia bastante numerosa con sus 9 hijos de sus matrimonios anteriores. De la unión nace Goliardo, que desgraciadamente muere a temprana edad. Goliarda nace poco después de la muerte del hermano, convirtiéndose así en la 11ª hija de la familia y llevando consigo, como consecuencia, desde la infancia, todas las ilusiones y traumas que los padres no consiguieron vivir con el hijo. O sea, plasmaron todos aquellos sentimientos negativos y positivos en la pobre Goliarda,
que fue prácticamente el refugio del dolor por el hermano perdido. De allí su nombre en versión femenina. Bueno, suele pasar, ¿no? Consolarse en una nueva criatura por la pérdida de un hijo. Y en aquella época aún más, ¿no? Las familias eran muy numerosas. En cuanto a los padres, que tal como has contado, influyeron mucho en el carácter de la hija. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí. El padre era abogado, siciliano. La madre era sindicalista y muy activa en política. Para aquella época, bueno, hay que considerar que realmente era un poco curioso también. La madre nació en Codevilla, en Pavía, en el norte de Italia, en 1880 y murió en Roma en 1953. Era maestra de profesión y madre de 7 hijos que tuvo con su primer marido, Carlo Cibardi, anárquico y posteriormente socialista, que murió en la guerra. María Giudice, así se llamaba la madre de Goliarda Sapienza, tuvo un grave percance en la Cámara de Comercio de Voghera, como consecuencia de la publicación de un artículo muy censurado sobre los proletarios. Para evitar la condena escapó a Suiza, donde conoció a Lenin y a Mussolini. Sobre este último expresa un juicio bastante duro, pero consigue una amnistía y la Dirección Nacional del Partido Socialista la envía a Sicilia en enero de 1920. Así es como esta dona del norte llega al sur. Allí fue protagonista de los acontecimientos sicilianos de aquellos años. Por ejemplo, fue la primera mujer presente en el Congreso Nacional Socialista de ese mismo año, en marzo. Hay una anécdota interesante que os contaré ahora a propósito de todo esto. La noche entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 1921, en Palermo, los fascistas devastaron la sede de la Federación Metalúrgica, que se encontraba al lado de la vivienda de María Giudice y Giuseppe Sapienza, el padre de Goliarda Sapienza, su nuevo marido. Ambos se salvaron trepando por el balcón atados a una sábana, parece de película. De ahí en adelante, la pareja tuvo una vida bastante movida por su condición de partisanos, socialistas y militantes activos. De hecho, los enfrentamientos con las fuerzas fascistas que estaban en el poder eran constantes. En el mes de julio de 1922 ocurrió otro hecho impactante. María Giudice fue arrestada y condenada por provocar una revuelta en un comicio de Lentini, siempre en Sicilia, donde murieron 2 mujeres debido a la intervención de la policía, que se vio obligada a disparar para mantener el orden. Salió de la cárcel en febrero del año siguiente y a partir de ese momento decidió aislarse de la vida política y descansar, ya que el cansancio y la agitada vida que llevaba a sus espaldas empezaban a pasarle factura. Fue entonces cuando decidió trasladarse a Roma con su hija. Y poco a poco se fue consumiendo con la locura hasta morir. Demencia que afectó significativamente la vida de Goliarda, que al final también terminó creyendo que estaba loca e incluso se sometió a varias sesiones de electroshock. Tanto el padre como la madre influyeron mucho en la vida de Goliarda, en sus decisiones y en su estado de ánimo. La obligaban a seguir sus ideas políticas y persistían en inculcarle esa frialdad que los caracterizaba, pero que al mismo tiempo los alejaba de ella, creándole verdaderos problemas existenciales y llegándose a sentir incluso abandonada y maltratada por la madre. Sí, de hecho, Goliarda Sapienza estuvo siempre marcada por el carácter cerrado y frío de su madre, que enloqueció antes de morir y estuvo prácticamente ausente durante la infancia y la adolescencia de su hija. A pesar de todo, Goliarda consiguió seguir adelante y hacer lo que quería. Nunca dejó de luchar por demostrar su talento artístico y conseguir, no obstante las adversidades, ser actriz de cine, bailarina, cantante y escritora, aunque esta última faceta, la de escritora, la haya desarrollado en sus momentos oscuros de angustia e incertidumbre. Hay que hacer notar que lo más importante, desde el punto de vista artístico y literario específicamente, fue que consiguió transformar sus experiencias personales y profesionales en relatos de gran belleza estética y literaria. Estamos en un programa de literatura y le demostró a todos, pero sobre todo a sí misma, que tenía una gran fuerza de voluntad y que su constancia la llevó a reflejar en sus apuntes una parte de la historia de su tierra. Efectivamente, Así es, Angélica. eso fue lo que la hizo grande. Ajá.
Además, sería muy difícil para ella conseguir salir adelante y triunfar con una familia totalmente a desfavor y todo un sistema en contra, porque no hay que olvidar lo difícil que era en esa época para una mujer hacerse camino en el ámbito profesional y alcanzar el éxito. Eso da mucho que decir de Goliarda Sapienza y de su gran fuerza y personalidad. Tenemos mucha curiosidad en saber cómo consigue llevar a cabo sus objetivos en la soledad, supongo. ¿Por qué no nos cuentas algo más sobre su vida, Angélica? Bueno, sí, María, efectivamente, la soledad está en su vida, pero también tenía muchos amigos y gracias a la fuerza y al amor que le brindaban sus amigos consiguió también muchos éxitos. No es difícil intuir que en el plano literario le tocó luchar contra una sociedad en que la mujer no tenía mucho espacio, pero ella en su locura intelectual buscó la manera de superar las barreras machistas de la época y plasmar sobre el papel toda una vida llena de emociones, pasiones, ansiedad, fracasos y carencias afectivas, manchada de soledad e inquietud. En medio de la nada, luchó insistentemente por reconstruir su propia existencia, en busca del amor y la libertad. Solo estos dos conceptos, que parecen tan sencillos, pero eran para ella fundamentales. Ambas virtudes lejanas de sus anhelos, pero no imposibles. De hecho, de sus amores nacieron muchas de las maravillosas páginas del universo literario de Goliarda Sapienza. Una mujer en contra de su propia época, de la sociedad que la circundaba y que la vio nacer, pero que al mismo tiempo le impedía desarrollar sus habilidades y sacar a la luz su gran talento artístico y literario. ¿Y dónde nació exactamente? Nombras mucho Sicilia, pero aún no tenemos claro el lugar, pueblo o ciudad de la que es oriunda la escritora. Bueno, no sé si conoceréis Catania, es una preciosa ciudad siciliana, a los pies del Etna, el famoso volcán, ¿no? Uno de los más activos de Europa. Es una ciudad universitaria y la segunda más grande de Sicilia, después de Palermo, y también en grado de importancia tanto política como económica. Es la segunda ciudad. Transcurrió toda su infancia y adolescencia en un barrio de dicha ciudad. En su juventud se trasladó a Roma para emprender su carrera artística. Se instaló definitivamente allí donde consiguió sus mayores logros, tanto cinematográficos como literarios. En Roma vivió momentos de angustia y depresión debido a la intromisión de la madre que la conduce a la locura, porque ella muchas veces creía estar loca y así lo manifiesta en varias páginas de sus novelas, y al intento de suicidio en 1962. Esta parte de su vida la narra en su novela Il filo di mezzogiorno, obra considerada autobiográfica. De hecho, en sus obras hay trazas de su vida y a través de cada una de ellas podemos reconstruir la biografía de la escritora como si fuera un puzzle. Quería añadir que Goliarda Sapienza nació el 10 de mayo de 1924, pero la registraron el 18 de junio. Desde pequeña la llamaron Iussa, diminutivo que permanecerá para siempre. El padre reconocía el talento artístico de su hija y por eso la motivó para que estudiara arte dramático en Roma. De esta manera inició su carrera de actriz en 1941, viaje que hizo con su madre, pero no fue hasta la muerte de la madre que no consiguió canalizar bien su talento literario. En Roma conoció al director cinematográfico Cito Maselli, con el que tuvo una larga relación y fue él quien le apoyó económicamente hasta su muerte, ¿no es así? Sí, sí. Otra cosa importante es que nunca consiguió triunfar como actriz teatral, tan solo tuvo unos breves momentos de fama en el cine, a través del que aprendió a conocerse a sí misma y a construir su propia personalidad, que surgiría más adelante en la escritura literaria. Y aquí es donde enlazamos con la literatura, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hay que hacer notar que entre 1962 y 1963 también Goliarda rompió su relación con Cito Maselli después de 18 años juntos, pero siguieron siendo amigos y, a pesar de todo, él la sostuvo hasta sus últimos días. Y después del último intento de suicidio, que la postró en un estado de coma durante 2 días, inició sus primeras 3 novelas autobiográficas: Lettera aperta, Il filo di mezzogiorno e L'arte della gioia. Goliarda, de hecho, está en cada uno de los personajes femeninos derrotados de esta última novela, creyendo que nunca fue lo suficientemente fuerte como para no ser capaz de ser corrompida por sí misma. Está claro que tuvo una vida muy difícil, confusa, compleja y llena de luchas e incertidumbres.
A este punto me pregunto si no habrá vivido más sinsabores que hayan obstaculizado sus convicciones y su enredada trayectoria hacia la fama. Además, la soledad no le habrá servido mucho de apoyo al encontrarse sin padres y sin pareja, pero sobre todo ese sentimiento de abandono o descuido materno que es lo que más nos entristece. Creo intuir que esta historia no tiene un final feliz, ¿verdad, Angélica? Lamentablemente. Y bueno, en efecto, la desventura no dejó de arremeter contra Goliarda, al punto de ser encarcelada en 1980, acusada de robar un valioso collar y un anillo. Cumplió condena en Rebibbia, es una cárcel romana muy conocida, la famosa cárcel en la que dio vida a los personajes de otra novela, L'Università di Rebibbia. O sea, incluso en la cárcel seguía escribiendo, seguía su producción literaria. El resto de sus días los pasó en su casa de Gaeta, donde fue encontrada sin vida por la policía el 30 de agosto de 1996. Su corazón había dejado de latir 3 días antes. Bueno, ahora si te parece bien, dejemos fuera esos momentos amargos y trágicos de la escritora y hablemos de su faceta literaria y artística más a fondo. ¿Por qué no nos cuentas más sobre esos momentos felices? Sí, bueno, también merece la pena hablar de esos momentos. Es hablar de lo mejor de la creación artística y literaria de Goliarda Sapienza, en efecto. A los 16 años empezó su carrera teatral en la Academia de Arte Dramático de Roma, en 1942, interpretando durante un periodo de tiempo algunos papeles de las obras de Pirandello. Luego tuvo la oportunidad de probar en el cine gracias al apoyo de Cito Maselli, el cineasta que hará parte de su vida sentimental durante más de 18 años. Interpretó papeles en Un giorno nella vita, película de 1946 dirigida por Alessandro Blasetti. En otra película, Senso, de 1954, de Luchino Visconti. Y en Gli Sbandati, 1955, de Cito Maselli. Años más tarde conoció en ese ambiente al actor y escritor Angelo Pellegrino, con quien contrajo matrimonio. En los últimos años de su vida fue profesora de recitación en el Centro Experimental Cinematográfico de Roma. Se puede decir que la fase teatral y cinematográfica es la antesala de la escritora, que se venía formando entre las tablas y ante las cámaras. A partir de los años 60 se dedica exclusivamente a la escritura, publicando Lettera aperta en 1967, Il filo di mezzogiorno en 1969, L'Università di Rebibbia en 1983, Le certezze del dubbio en 1987. Después de su muerte se han publicado obras como Destino coatto en el 2002, Io, Jean Gabin en el 2010, El vicio di parlare a me stessa en el 2011 y una selección de pensamientos que había escrito en sus diarios, la biografía La porta è aperta, vita di Goliarda Sapienza, en 2010, y Appuntamento Appositano, en 2015, una especie de diario escrito en los años 50 sobre unas vacaciones en Amalfi. Disculpa que te interrumpa, Angélica, pero creo que es necesario agregar algo muy importante. Entre 1967 y 1976, Goliarda Sapienza escribió una obra más importante, L'arte della gioia, pero durante mucho tiempo fue rechazada por todas las editoriales nacionales, y esto es curioso, no se conoce bien la causa. Por esa razón se publicó primero en el extranjero, en Francia, y no fue hasta 1994 que se publicó en Italia, y gracias al éxito obtenido en países como Francia, Alemania y España. Y curiosamente ha sido esa publicación la que le ha otorgado a Goliarda Sapienza una posición relevante entre las mejores escritoras italianas del siglo XX. ¿Es así? Es así, efectivamente. Es muy interesante. Ajá. ¿Nos podrías hablar más a fondo de esta novela, Angélica? Por supuesto, María. L'arte della gioia, según los críticos, es la máxima expresión de la novelística de Goliarda Sapienza. Es una novela explosiva, con un amplio significado histórico y político, que denuncia la sociedad de la época detrás de las acciones atrevidas de una mujer siciliana, que nació el 1 de enero de 1900. El personaje se llama Modesta, una mujer que recorre el siglo XX como un meteorito, demostrando vitalidad, inteligencia, erotismo y dolor.
Es una figura compleja y estratificada. Modesta la asesina, modesta la madre, modesta la amante, modesta la lesbiana, modesta la solitaria, modesta la enamorada, modesta princesa, modesta intelectual, modesta mujer, quizás un reflejo particularizado de su creadora. Es un libro anárquico e incómodo para todos, inaceptable para el periodo histórico en el que fue escrito, tanto para los democristianos como para los comunistas y las feministas. Esa es quizás una de las causas del rechazo editorial. Goliarda nos deja así un profundo legado de su época y de sus luchas, entre amor y amargura, por ganarse un sitio en el mundo de las letras como consecuencia de su gran pasión artística y literaria, por la que entregó cada suspiro de su existencia, y el dolor de una mujer que, entre el vendaval de poderes, liderazgos, patriarcado y el peso familiar, consigue dejar rastros de un sufrido deambular por la tierra, una lucha por conseguir ser mujer en toda la plenitud de sus habilidades, esposa, madre, actriz, escritora, y que su voz resonara en la inmensidad sin prejuicios de géneros. Quizás muriera sin tener conciencia de haberlo conseguido, pero hoy podemos decir que, a pesar de sus dolencias y extremas dificultades, consiguió transmitir a la posteridad un preciosísimo legado, tanto humano como literario. Yo creo que se lo merece. Descansa en paz, Goliarda Sapienza. Pues sí, la verdad que nos ha dejado un poco sobrecogidos, ¿no? El comentario de... Pero yo creo que estas cosas, decía al principio, hay que rescatar la vida de estas mujeres, artistas, escritoras, que han luchado por tener un sitio en la vida social, además, de Italia, de una época muy dura, muy difícil, para conseguir que una mujer fuera escuchada y fuera leída. Y yo creo que siempre recomiendo a los estudiantes y no estudiantes, a los oyentes en general que escuchen este tipo de programas con inquietud cultural o con inquietud de divulgación, que acudan a los libros. Y yo creo que Goliarda Sapienza nos da una lección de vida, ¿verdad? Y a pesar de sus dificultades, y que yo creo que van a encontrar un espejo en el que fijarse y en el que ver que las dificultades se pueden vencer y el poder que tiene la literatura. Efectivamente, Goliarda ha sido una total desconocida para su propia tierra. Hasta a partir de 1995, que se ha empezado a desenterrar. Y bueno, hay muchas asociaciones que la defienden y están empezando a divulgar sus obras. De hecho, si ahondamos un poco en la crítica literaria, encontramos poquísimo. Son pocos los críticos que se han dedicado a ella. Bueno, entre los críticos conocidos está Angelo Pellegrini, que fue su marido, y entonces es, digamos, el que más interés ha tenido, ¿no?, en descubrir su obra y darla a conocer. Entonces es una pena que una gran escritora como ella sea una total desconocida. Entonces sí que invito a todos a que lean sus obras, sobre todo El arte de la Gioia, que está traducida en español, y puedan conocer más de cerca las luchas de esta mujer. Bien, pues es una opción, una actividad que propone la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en estos programas que hemos dedicado a lengua y literatura italianas, y que vendrán más. Hoy, Goliarda Sapienza, mujer, artista y escritora. Y conmigo han estado María Angélica Giordano y María Gracia Moreno. Muchísimas gracias y os veo por aquí en otra ocasión. Cuando queráis, los micrófonos están abiertos. Encantada, gracias a ti. Arrivederci. 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 Para terminar, y si os ha parecido interesante este acercamiento a la literatura italiana, recordaros que el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de la UNED, organiza todos los años cursos y seminarios de lengua, literatura y cultura italianas. En esto se dirige a estudiantes o profesionales de todas las nacionalidades que a través de refranes, canciones, arte, cine y literatura ya tengan referencias culturales de Italia y deseen iniciarse en el italiano especializado del ámbito literario, o quien ya posea una fuerte pasión por la cultura italiana y desea ampliar su conocimiento lingüístico y su vocabulario. Entre los cursos destacamos cine, música y televisión en la Italia actual y lengua y cultura gastronómica italianas.